Esta es la traducción al castellano de Joyce D. Outlaw, titulada Una prisión bajo cualquier otro nombre. ¿Qué pensarías de un país que encarcela a millones de personas, sin cargas ni juicio, y las somete a una programación psicológica intensa prolongada, a fin de que sean sumisos y obedientes y fácilmente controlados por aquellos en poder? Un país donde tales técnicas de lavado de cerebro aún son practicadas se llama los Estados Unidos, y los campos de adoctrinamiento se llaman colegio. En cada país, en cada cultura, la mayoría de la gente acepta aquello que sea familiar, y harán lo que vean que hacen todos los demás. Muy raramente la gente cuestionará si la manera en la que las cosas son es la manera que deberían de ser. Durante milenios se asumió que la esclavitud era natural y correcta, y que el abuso físico hacia las mujeres era socialmente aceptado, y era de esperar que las iglesias usaran tortura y violencia para propagar sus creencias. Gracias a Dios, en la mayoría del mundo la opresión basada en el sexo, en la raza o en el género ha disminuido dramáticamente, pero aún hay un grupo de gente que son sometidos a la opresión, con la aprobación de la mayoría. Hablamos de los niños. En el mundo occidental, la mayoría de la gente acepta el colegio, tal y como lo conocemos, como una institución legítima y necesaria. Todos los años, muchos millones de padres rinden a sus hijos en la custodia de las instituciones para ser sometidos a la formación del comportamiento. El proceso se vuelve habitual y familiar, pero tomen un momento para considerar la situación objetivamente. En el nombre de la educación compulsiva, el niño es separado de su familia y sus amigos y es colocado en una institución, en muchos casos una institución de funcionamiento gubernamental, donde está bajo la constante supervisión y el control de las figuras autoritarias, quienes a menudo son completos extraños, y el niño es obligado a rendir su libertad y su privacidad, y rendir el control de su tiempo y energía, mientras es asimilado a una programación estrictamente catalogada y reglamentada. El niño aprende muy rápidamente que hay dos clases de personas, los controladores y los sujetos, y que él es el sujeto. Aprende que su valor y su bondad se miden principalmente por lo bien que cumple órdenes. Aprende a que debe de ir a donde se le manda y hacer lo que se le dice, y que nunca es su lugar el retar o cuestionar las reglas impuestas sobre él. Es colocado en un grupo, a menudo un grupo de extraños, y obligado a que se conforme a la multitud, palabras y obras. Los controladores deciden dónde va el grupo, lo que hace el grupo e incluso sobre lo que piensa el grupo. El pensamiento individual es reemplazado por el pensamiento del grupo. La autodeterminación es reemplazada por la acción colectiva. No una acción colectiva resultante de individuos que han voluntariamente elegido el trabajar juntos hacia una meta en común, sino una acción colectiva resultante de una institución autoritaria forzando su agenda sobre sus sujetos, quienes no tienen ninguna elección sobre el asunto en cuestión. Porque institucionalizar a los niños es familiar y un lugar común, algunos piensan que el llamarlo opresión es extremista, pero considera, ¿cómo te sentirías si los poderes fácticos te tratasen a ti como millones de niños son tratados todos los días? Estás obligado a entregarte a la custodia de una institución, sin juicio, ni tan siquiera una acusación de que hayas cometido un mal, mientras en el colegio puedes ser castigado sin la prueba de que hayas hecho algo malo, y grupos enteros pueden ser castigados por lo que haya hecho un individuo. La institución decide con quién puedes y con quién has de asociarte, segregando a sus sujetos por edad y a veces por género y o rendimiento académico. Si no haces el trabajo que se te ha asignado, serás castigado. Podrías hablar solo cuando te lo permitan los controladores y solo sobre aquello que te dicen que puedes. Puede que se te castigue por criticar a los controladores. Si eres cuestionado,
puedes ser castigado si no respondes. Tu persona y tus pertenencias pueden estar sujetas a registros arbitrarios. Esto no puede por menos que tener un impacto sobre la manera que tiene uno de ver el mundo y sobre el sentido del bien y el mal, quienes hayan permanecido esencialmente encarcelados durante sus años formativos. Si este término te suena extremo, considera algunas de las maneras en las que el colegio se asemeja a la prisión. En el nombre de la ley, estás confinado a un edificio durante un periodo de tiempo junto con muchos otros internos. Bien se llame un recuento de prisioneros o tomar asistencia, eres regularmente contado para asegurarse de que no falta ningún interno. Si uno falta, los agentes del gobierno intentarán encontrar al que escapó y entregarlo. Incluso adentro, a donde puedes ir y cuándo, está estrictamente controlado. Campanas ruidosas te harán saber cuándo has de desplazarte a otro lugar. Durante un breve tiempo, cada día, te permiten salir al patio de la prisión para recreo, pero por supuesto, aún no se te permite abandonar el lugar. Si te portas mal, serás colocado en un lugar especial o detención. Los internos a menudo pasan el tiempo mirando el reloj, esperando al momento en el que son liberados. Permanecen atrapados en tales condiciones día tras día sin medios de escapar. A menudo conduce a la frustración, depresión, incluso la violencia. En este ambiente, donde muchos extraños son obligados a estar juntos durante un tiempo prolongado, es natural que ocurran acosos y que se formen camarillas o bandas, ya que aquellos que están siendo mantenidos en cautiverio buscan cualquier medio para sentirse poderosos en una situación donde saben que su vida no es la suya propia. Por supuesto, diferentes colegios tienen distintos entornos, algunos casi indistinguibles a prisiones violentas, otros muy seguros y limpios, con profesores amistosos, quienes en verdad se preocupan por sus estudiantes. Pero en casi todos los colegios, los niños aprenden cosas que no tienen nada que ver con los temas de sus clases. Por ejemplo, el establecimiento de una figura autoritaria dando una conferencia en una clase entrena a los niños a que busquen la autoridad para decirles cuál es la verdad y para que les digan lo que merece la pena saber, en lugar de pensar en la verdad como algo que el individuo ha de buscar y descubrir por sí mismo. Los estudiantes también aprenden que no depende de ellos el resolver problemas, crear soluciones o resolver disputas, sino que en su lugar siempre han de buscar una figura autoritaria para dichas situaciones. Aprenden que no están a cargo de sus propias vidas, que la obediencia es su única obligación y que las personas que están a cargo se ocuparán de todo por los demás. Lo que a menudo llamamos educación es en realidad un perfecto modelo a escala del totalitarismo, y el que uno pase sus años formativos en tal entorno entrena a uno a que se acostumbre a ser tratado de esta manera, y el pensar en que esta situación es normal y aceptable. La configuración puramente artificial ofrece a los estudiantes ninguna práctica, ninguna experiencia y ningún entrenamiento para vivir la vida como individuos libres a cargo de su propia vida. Sin embargo, les da mucha práctica, experiencia y entrenamiento para vivir la vida como sujetos de un régimen autoritario. Y esto no es ninguna coincidencia. El sistema educativo occidental entero fue modelado tras el sistema de opresión y adoctrinamiento, y aquellos quienes diseñaron tal sistema han admitido abiertamente que su propósito es de crear una población de sujetos fácilmente controlados, quienes ciegamente obedezcan la clase gobernante. Como explicó uno de los principales arquitectos del sistema de opresión, la meta era de programar a los estudiantes de tal manera que no tuvieran ninguna voluntad propia, sino que quieran solo aquello que los que están en control deseen. Este es el modelo que sigue el sistema educativo americano, y a veces el adoctrinamiento es flagrante. Todos los días, millones de colegiales americanos, quienes son demasiado jóvenes como para entender las palabras que recitan,
son requeridos a que juren automáticamente lealtad inquebrantable a un gobierno autoritario y al símbolo que lo representa. Para dar un poco de perspectiva, imagínate el mismo escenario, pero con la juventud siendo obligada a jurar lealtad a una bandera distinta y a una república distinta. Cualquier niño que se niega a jurar probablemente será sometido a la ridiculez y castigo por sus compañeros y sus figuras autoritarias. Como resultado de su programación ritualista prolongada, la mayoría de los americanos aún no quieren ver la promesa de lealtad por lo que en realidad es, el lavado de cerebro nacionalista. De paso, el juramento fue escrito por Francis Bellamy, un nacionalista y socialista, quien empujó para obtener una bandera en cada clase, donde los niños pudieron jurar lealtad a la República, mientras realizaban lo que se llegó a conocer como el saludo Bellamy. Los americanos puede que sean muy rápidos en reconocer las tácticas de control mental que han sido utilizadas por los regímenes extranjeros para entrenar a sus jóvenes a sentir amor y lealtad por sus gobernantes, pero pueden ser reacios a reconocer que muchos de los mismos rituales repetitivos, los mismos métodos de adoctrinamiento y comportamiento programado aún están siendo utilizados en América hoy, bajo el disfraz de la educación. Esto no significa que todos los profesores americanos estén todos involucrados en un malvado plan para esclavizar a las futuras generaciones. Muchos de los profesores tienen buenas intenciones y hacen lo que pueden, dentro de la estructura del sistema, para impartir conocimientos a sus estudiantes. Y muchos hacen el esfuerzo de enseñar a los estudiantes a que piensen por sí mismos. Pero el escenario de controladores y sujetos, o los comandantes y los que obedecen, los estudiantes no pueden por menos que aprender subordinación y dependencia mental y emocional. Una de las descripciones más exhaustivas sobre lo que realmente enseña la educación occidental puede ser encontrada en los trabajos de John Taylor Gatto, quien tras recibir el premio de Profesor del Año en Nueva York 3 veces, incluso recibió el premio de Profesor del Estado del Año de Nueva York, se convirtió en uno de los críticos más abiertos del sistema educativo actual americano. A pesar de que la escolarización americana es mucho menos autoritaria que en las generaciones anteriores, la naturaleza fundamental opresiva aún permanece. A pesar de lo amables y bien intencionados que son los profesores hoy, y a pesar de lo suave y agradable que se ha hecho el control, el sistema aún enseña a los seres humanos a ser sujetos obedientes y dóciles, fácilmente controlados, quienes se ajustarán a cualquier agenda que se les imponga por aquellos en poder. A lo largo del tiempo, la mayoría de los estudiantes se olvidarán de las lecciones académicas, la lengua, las matemáticas, la historia y demás, pero la mayoría, durante la mayor parte de su vida, se mantendrán unos verdaderos expertos en obedecer ciegamente a la autoridad. Una de las ilustraciones más reveladoras y perturbadoras de esto puede apreciar en los experimentos psicológicos llevados a cabo por el profesor Stanley Milgram, que claramente demostró que casi 2/3 de los americanos, independientemente de sus niveles de ingreso, niveles de educación, sexo, raza o religión, infligirá dolor severo o incluso la muerte a un inocente extraño, simplemente porque una figura autoritaria se lo ordene. ¿Por qué esto ha de ser sorprendente? Cuando la mayoría de los americanos, cuando eran más impresionables y estaban comenzando a descubrir la vida, fueron forzados a un ambiente donde constantemente eran recompensados por una aprobación, alabanza, buenos grados y premios por hacer aquello que la autoridad les diga, pero castigados con deprobación, críticas, desaprobación, malas notas y privación por no hacer lo que se les diga. El entrenamiento de obediencia funciona, tal como lo dijo el Dr. Milgram, y cito: con una entumecedora regularidad se observa que buena gente se doblega ante las exigencias de la autoridad y cometen acciones insensibles y severas. Una proporción sustancial de la gente
hacen lo que se les dice, sin consideración por el contenido del acto en sí y sin limitaciones de conciencia, mientras perciban que la orden proviene de una autoridad legítima. La tiranía no puede existir donde la gente entiende y valora la libertad individual, pero donde la gente es entrenada a obedecer ciegamente a la autoridad, la tiranía prospera. El hecho de que hoy la mayoría de los americanos tranquilamente y pasivamente se someten a ser detenidos, cuestionados, registrados, imponerles impuestos, monitorizados, regulados y, de otras maneras, controlados y extorsionados por su propio gobierno, muestra lo efectivo que es el sistema opresivo para entrenar a los seres humanos a pensar y a actuar como esclavos. Afortunadamente, hay muchos individuos y organizaciones que ahora se están desplazando fuera del adoctrinamiento autoritario tradicional, tales como el modelo de la escolarización de Waldorf y en gran parte el crecimiento del movimiento de la educación en el hogar y la desviación total del adoctrinamiento autoritario conocida como la no escolarización. La gente puede discutir sobre qué método es el mejor para proporcionar el conocimiento académico y para prepararlos para la vida. Pero, dada la historia humana, existe una pregunta mucho más importante aún. ¿Estamos desarrollando una sociedad de gente quienes no solo toleran la opresión, sino que ellos mismos están dispuestos a infligir opresión a los demás, siempre y cuando venga de una autoridad percibida? Ahora mismo la respuesta a esta pregunta es sí, lo estamos. Para que esta respuesta cambie, los padres han de volver a pensar lo que es familiar y tradicional en cuanto a la crianza de sus hijos y a su educación. Y han de comenzar a considerar la posibilidad que el camino para crear una sociedad libre y pacifista no comienza con encarcelar a todos los críos en campos de adoctrinamiento autoritarios. Gracias.